Buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? ¿Escuchan? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, la semana pasada que no tuvimos clase, aproveché para construirles unos tutoriales acerca de Plug Data y de la generación de algunas técnicas de generación de música usando probabilidades. mm, Les pido que las estudien, que las utilicen, que piensen en ese tipo de asunto. Hoy vamos a reforzar algunas cosas, ver unas cosas más y empezar nuestra siguiente unidad que tiene que ver con las redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo, la inteligencia artificial, ya que es otra perspectiva, pues como la perspectiva más contemporánea de este tema de la generación de música usando máquinas. En el curso de Moodle, permítanme les comparto la pantalla, les agregué varias cosas. En primer lugar, aquí está el enlace a la descarga tanto de Pure Data como de Plug Data o Plug Data. Recuerden, en los tutoriales se los cuento, pero Plug Data es un cliente de Pure Data, es decir, un tipo de Pure Data que tiene una característica muy especial y es que permite ser usado como plugin dentro de un DAW, lo que les habilita a ustedes para hacer sus propios plugins, plugins de audio, de MIDI, de música generativa, de lo que cada uno quiera. Inclusive tienen la posibilidad de compilar esos plugins de manera que se puedan distribuir como VSTs sin que la gente tenga necesidad de plug data. Ampliando un poquito ese panorama de las definiciones, les quise compartir este documento que es mi tesis de grado de maestría, donde estoy revisando una cantidad de cosas que tienen que ver con generación de músicas artificiales, generativas, como queramos decir, eh, un poco desde la época en que lo escribí, que es 2013, pero tiene un capítulo que empieza en la página 108 que creo que va a ser muy agradable de leer para ustedes, me gustaría que así fuera, que tiene que ver con una historia de la música generativa. En ese trabajo de grado yo hice un sistema de música generativa usando computación evolutiva. Si lo quieren explorar, lo pueden descargar aquí de esta página, que es el enlace que sigue acá. Está escrito en Java, entonces necesitan tener instalada la máquina virtual de Java, pero normalmente casi siempre uno la tiene instalada y si no es muy fácil de hacerlo. De, en otra clase se los muestro un poquito funcionando. Aquí está el enlace a los dos tutoriales, el tutorial de Plug Data y el de generación de melodías aleatorias con Plug Data, y están los archivos para que ustedes puedan descargarlos y reutilizarlos. Muy bien. Entonces, siguiendo con la perspectiva de la historia de la música generativa, aquí también les he puesto unos materiales que tienen que ver con eso. Habíamos visto hasta acá, hasta la línea de tiempo de la música generativa. Eh, y en este momento les voy a mostrar, hablar un momentico del juego de dados de Mozart. Aquí hay un video muy ilustrativo sobre cuál es la idea de ese juego de dados de Mozart, pero es una estrategia combinatoria de compases preescritos. Lo que Mozart quiso hacer sencillamente fue escribir unos compases que se pudieran recombinar de diferentes maneras para dar lugar a diferentes piezas. En este enlace hay una simulación de ese juego de dados de Mozart. Vamos a explorarlo un poquito juntos. Entonces, la idea es que son un determinado número de compases, es para hacer minuetos y tríos cortos. Entonces, este simulador tiene la posibilidad de minuetos o de tríos y los números corresponden a una tirada de los dados que dan como resultado el número de compás. Entonces, yo le puedo decir que me genere una canción y cada canción simplemente va a ser un ejercicio combinatorio. La que está señalada es el compás que se va a tocar, va a ser un ejercicio combinatorio de esos compases. Es decir,
En esta que me acabo de generar va a tocar primero el compás 54, después el compás 60, después el compás 165, después el compás 167 y la partitura de ese minueto con las instrucciones forma parte del catálogo de Mozart. Ustedes la pueden descargar de ISMPL para ver exactamente qué contiene cada uno de los compases. Vamos a pedirle que toque, que genere un minueto y que lo toque. ¿Cierto que tienen audio? ¿Están escuchando? Sí, profe, Sí, ahí se profe. oye. Muy bien, Profe. entonces vamos a sonarla. Generemos otra, que esa ya se gastó. Generemos otra, para que ustedes vean un poco cómo se recombinan los materiales. La gracia del trabajo de Mozart, más allá de pensar que uno puede coger cualquier pieza musical y partirla por pedacitos, numerar los compases y luego tirar unos dados eh, que le permitan generar los números aleatorios para decir cuál compás toque. La magia de Mozart estuvo precisamente en escribir un conjunto de compases que pudieran ser tocados en todos los órdenes posibles y que funcionaran musicalmente. Vamos a escuchar este nuevo. Muy bien, ahí se los dejo para que lo exploren. Digamos que ese es un antecedente muy importante, no solamente el de Mozart, sino el de otros compositores del periodo clásico del siglo XVIII que trabajaron músicas, digámoslo, aleatorias y músicas aleatorias desde esa perspectiva que son como el momento analógico de esta historia que estamos contando. Si nos vamos a una historia más formal, en este documento tenemos varios hitos importantes. Los invito a que lean el documento. Aquí le vamos a dar un vistazo muy general. En primer lugar, los pioneros, aparte de los clásicos que trabajaron con juegos como el juego de dados de Mozart, podríamos mencionar a Iannis Xenakis, a Cage y a Brian Eno. Y a Xenakis era un tipo muy interesante, muy especial, porque era músico, compositor, arquitecto e ingeniero constructor. Entonces, él lo que hizo fue siempre una combinación de matemáticas y música en sus obras, y especialmente estas obras, Metástasis y Pizopacta, son hitos en ese asunto de las músicas muy conectadas con el trabajo con probabilidades. John Cage hizo una cantidad de trabajos aleatorios y utilizó de muchas maneras músicas aleatorias, pero el 433, que es una obra basada en el silencio, pero un silencio que conceptualmente se combina con lo que está sonando en el ambiente, que es aleatorio y no tenemos control sobre eso, también se considera un hito de esta historia. Y Brian Eno, que trabajó la idea de la música ambiental, la música para aeropuertos, como en su álbum que se llama And It Want Music for Airports, donde trabajó con sistemas generativos. ¿Cuáles son los paradigmas básicos que se utilizan en este tema? El primero, los sistemas basados en reglas, es decir, coger las reglas de la música, coger la teoría musical y utilizar alguna forma de transcribirla en términos de ecuaciones matemáticas o en términos de algún tipo formal de matemáticas. Ahí los estudios australes de Yannis Xenakis, que utiliza ecuaciones para generar patrones melódicos y rítmicos, son un ejemplo pionero de esto.
Y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, todas las composiciones de David Cope. Las composiciones de David Cope son imitaciones de estilos de distintos compositores que este compositor construyó los modelos. Dicen, por cierto, que lo hizo en una etapa de crisis creativa y se dedicó a construir un sistema basado en reglas que le permitiera hacer música de determinado compositor. Y entonces hizo ejemplos de música en el estilo de Vivaldi, del estilo de Bach y del estilo de unos cuantos compositores, y son obras importantes que hoy se tocan. Eh, Ahí podemos contarlo entre sistema basado en reglas y el siguiente paradigma, que es el de los modelos estadísticos. Los modelos estadísticos utilizan, por ejemplo, cadenas de Markov, que si vieron el segundo de los tutoriales que les construí, las cadenas de Markov básicamente se basan en una matriz de probabilidades como esta. Eh, como esta de acá. En esta matriz que ustedes ven acá, las probabilidades se van a definir, pensemos que son una triada, por ejemplo, vamos a construir una música con una triada. La primera fila se refiere entonces a notas de la triada, do, mi y sol. Y la primera columna a las mismas notas, do, mi y sol. Entonces el punto donde se encuentra la primera fila y la primera columna, donde hay un punto, un 0.6, se refiere a la probabilidad de ir de do a do, es decir, de repetir el do. Pero el punto 4 que sigue en esa misma fila se refiere a la probabilidad de ir de do a mi. Y el punto 1 a la probabilidad de ir de do a sol. En la segunda línea entonces tenemos que ese punto 3 es la probabilidad de ir de mi a do, el punto 4 la probabilidad de ir de mi a mi, o sea, repetir el mi, y el 0.4 la probabilidad de ir de mi a sol. Observen que en cada una de las filas, perdón, ya te voy a dar la palabra, Daniel, en cada una de las filas nosotros tenemos siempre todas las probabilidades posibles, es decir, la suma tiene que dar 1, porque si da menos de 1, estamos dejando de contemplar probabilidades. Daniel, por favor. Por cierto, muchachos, Daniel es un estudiante del programa de creación digital que le doy formalmente la bienvenida a este curso y que quiso tomar este curso como curso optativo, entonces lo tiene matriculado, él es ingeniero de sonido y creo que va a ser un complemento muy interesante para lo que estamos haciendo en este curso porque tiene otras perspectivas muy chéveres que ofrecernos y que compartir entre todos. Entonces, Dani, bienvenido. Hola Daniel, no te escuchamos. ¿Aló? Daniel. Hola. Hola, Daniel, estás como con problemas de audio. Si quieres, enseguida vuelves a levantar la mano cuando hola, revises a ver qué. Dale. escucha. Sí, No, te escuchamos. No, seguí con problemas de conectividad. Yo creo que ahorita más bien guarda la pregunta y enseguida cuando lo resolvamos lo trabajamos. Bueno, muy bien. Entonces, decimos que una de las primeras obras en este tipo de modelos usando cadenas de Markov es la obra EMI, que obra y algoritmo y software desarrollado por David Cope, que utilizó cadenas de Markov para generar música en estilos de determinados compositores. Yo ahí les ejemplificaba en el tutorial una cadena de Markov para generar melodías, pero yo puedo utilizar cadenas de Markov para generar ritmos, para generar dinámicas, para generar formas, para generar cualquiera de los parámetros con los que requiera trabajar.
Entonces uno podría decir que en un conjunto bastante amplio de cadenas de Markov, 40, 50 cadenas de Markov distintas, yo podría generar música muy convincente. Dice aquí, los modelos estadísticos de aprendizaje automático han demostrado ser efectivos para capturar características estilísticas de música existente y generar nuevas composiciones en un sistema, en un estilo similar. La falla de eso es que necesitan a alguien que coja la teoría, la sintetice, la convierta, por ejemplo, en matrices de probabilidad, y eso no se hace solo. Y hoy tenemos cosas donde sí se hace solo. Los sistemas evolutivos. La idea del sistema evolutivo básicamente es la de la evolución de Darwin. Representar ideas musicales, por ejemplo, como cromosomas, y esos cromosomas, como en la evolución de Darwin, se pueden cruzar, combinar, experimentar mutuaciones, y a medida de cada generación van evolucionando los más aptos de acuerdo con una fórmula que dice cuáles son esos más aptos. Entonces, por ejemplo, se arranca con 8 cromosomas, esos 8 cromosomas producen combinaciones, mutaciones, cruces, y aparecen, por ejemplo, 64. Con la fórmula de optimización se decide cuáles de esos 84 son los mejores y se deja un número determinado, por ejemplo 16, y se hace ese proceso muchas veces hasta que va evolucionando. Basado en ese paradigma fue que yo hice el software que les compartí hace un momentico el enlace. Vox Populi es una obra de John Horton Conway que utiliza algoritmos genéticos. Los algoritmos evolutivos o genéticos ofrece una forma fascinante de explorar el espacio de posibilidades musicales, permitiendo que las ideas se desarrollen y combinen de maneras inesperadas. Ahora estamos en la idea del procesamiento generativo de audio y tenemos, por ejemplo, trabajos de un señor que se llama Trevor Wishart, que utiliza técnicas de granulación y de síntesis FM para crear timbres, para crear síntesis con distintas técnicas. Ahí no estamos solamente hablando de crear melodías, sino de otras formas de generación de música, por ejemplo, desde la perspectiva de la generación de los instrumentos mismos a partir de técnicas de síntesis. Muy bien, aquí tenemos varios elementos que les invito a que ustedes leen una revisión. Hoy básicamente en este cuento de la música generativa las definiciones han ido cambiando y contar la historia, narrar la historia a través de las definiciones es un ejercicio interesante que vamos a hacer en este momento. Al principio, una definición de las iniciales, la música generativa se asociaba principalmente al uso de procesos matemáticos y algorítmicos en la composición musical. Después se pasó a tener una visión más experimental y más aleatoria. John Cage entendía la música generativa como la generación de material musical a través de procesos indeterminados donde el azar y los sonidos ambientales se convierten en partitura. Él no usaba generadores de música aleatoria, no le tocó ese momento de la computación, sino que utilizaba el mundo para generar lo aleatorio. El enfoque procedural y ambiental, que es el que asociamos con Brian Eno y la música de aeropuertos, entendemos la música generativa como la creación de sistemas musicales que evolucionan y se transforman de manera autónoma, generando texturas sonoras en perpetuo cambio. En ese momento la música generativa no es muy coherente desde el punto de vista formal, de generar unidades formales, como por ejemplo frases o periodos específicos, sino que es un continuo que siempre está transformándose, un poco en la idea del minimalismo. Y contemporáneamente tenemos definiciones más sofisticadas. Por ejemplo, David Cope define esta música generativa como la composición musical asistida por computadoras, donde los sistemas algorítmicos y de aprendizaje automático juegan un papel central en la generación de ideas musicales. Muy bien, en este punto donde hemos hablado tanto de historia, valdría la pregunta, ¿qué es la música generativa? Hola Daniel, contanos. Hola, profe, ahí me logra escuchar. Perfectamente. Ah, listo. No, acá pensando y citando un poquito a Luis, que por cierto no lo veo acá en la reunión, entonces voy a robarle la pregunta a él. Él siempre ha tenido una idea a la hora de componer, más o menos desde el semestre pasado,
una pieza que se base en una encuesta en vivo, en donde él le ofrecería a la gente por medio de una aplicación como un material musical y él se encargaría de ir escribiendo dicho material musical en vivo, o sea, como irlo redactando y que MuseScore lo toque, por ejemplo, pero tendría que ser el público quien decida qué material musical. Entonces, acá pensando, eso me lleva como a la siguiente pregunta. ¿Eso también contaría entonces como música generativa? Ese proceso que Luis propone de generar una encuesta, que la participación de la gente sea fundamental y que el desarrollo de la pieza se base en eso. Esa pregunta es muy interesante y la voy a responder a medias para que después de que hablemos un rato sobre qué es la música generativa, volvamos a hacernos la pregunta. Ahora, básicamente, los sistemas de música generativa tienen cierto grado de autonomía y ese cierto grado de autonomía involucra la posibilidad de trabajar con ellos. Ahora, el que puede trabajar con ellos no es necesariamente el compositor, también puede ser el público. Entonces, ese sistema que permitiría traducir esas intenciones del público en música que se vaya generando y que, por ejemplo, se vaya tocando en vivo, eh, perfectamente, creo yo, podría ser considerado como un sistema de música generativa en un sentido amplio, no lo que hoy llaman música generativa, sino visto desde una perspectiva mucho más inclusiva. Santiago, Hola, buenos días, compañeros. Eh, Respondiendo a la pregunta de Salcedo, no sabría decir si es generativa, pero sí diría que es procedural. En la área de los videojuegos están haciendo esta rama de música procedural, que es como tener un material precompositivo que ocurre con las acciones del jugador. Entonces está este ejemplo de Tomb Raider, Lara Croft, de la más nueva, que por ejemplo cuando tú tensas un arco y lo sueltas, el tensar ese arco tiene un sonido por detrás y el soltarlo normalmente funciona con un stinger, algún tambor o algún platillo que apoye ese sonido. Entonces, esa música procedural, como que uno la prepara, pero el que la compone es el jugador. uh-huh. Hombre, absolutamente, absolutamente buen ejemplo. Pensar en esa música procedural, de hecho, más o menos en algunos casos podríamos considerar más o menos sinónimo generativo y procedural que se hace en los videojuegos. Es decir, música que reacciona a las intenciones del público. Eh, lo que pasaría es que en los videojuegos esas intenciones, al menos en principio, no son claramente musicales, pero estamos construyendo música o construyendo o caracterizando una música a partir de las intenciones del público. Ya te voy a dar la palabra, Daniel. Cuando estaban hablando de esto, por eso me vieron que me fui para YouTube, me acordé de un concierto muy simpático que tiene Jorge Drexler, donde él, no encontré el video, después se los muestro, donde él lo que hace es una especie de encuesta con un software donde pone letras, pedazos de letra, la letra se procesa, está proyectada y él va improvisando las canciones alrededor de esos textos escogidos por el público, un poco a la manera del juego de dados de Mozart. El público dice este y luego este y luego este y luego este y sobre eso Drexler improvisa una canción. Miren que ahí hay un poco de conexión respecto a eso. Hola Daniel, ¿será que ya tenemos audio resuelto? Buenos días a todos, ¿se escucha? Eso, perfectamente. Eso, ahora sí. Excelente. Primero, buenos días a todos. Muchas gracias, profe, por la presentación. Qué pena ahí los problemas con el sonido. No te Respecto a preocupes. lo que decía el compañero Daniel, no sé si de pronto vendría siendo más como una forma de zonificación de datos, ya que sería como resultado pues de una encuesta como tal. Y la pregunta que tenía ahorita cuando levanté la mano era que cómo se lleva, pues o si usted ya ha implementado dentro de pues sí, dentro del Pure Data o algo así, algún ejemplo en el que las cadenas de decisión de Markov que utilizamos la semana pasada se utilizan para el ritmo de interpretación, porque digamos que lo que construimos la semana pasada
va con los pulsos, pues, como con el metrónomo, ¿cierto? Con los beeps. Y me estaba preguntando respecto a eso, pues, como cómo hacer esa interpretación dinámica en cuanto a la rítmica, pues, cómo hacer ya variaciones de tipo rítmico, de qué manera se plantea eso, como con las notas MIDI o con ventanas, como ventaneando secciones del Note On, de qué manera lo ha explorado usted. Habría varias maneras. Lo que pasa es que el ritmo tiene en la música unas reglas respecto a cómo se organiza. Por ejemplo, todos los ritmos son divisiones entre 2 o múltiplos de 2, o entre 3 o entre 5 o entre 7 y múltiplos de 7. Entonces uno no podría, por ejemplo, construir una matriz probabilística. Empecemos a hablar de lo que no funciona muy bien y lo vamos puliendo. La primera idea que a uno se le ocurre es una matriz probabilística. Ir de una negra a una negra, ir de una negra a una corchea, ir de una negra a una corchea negra con puntillo, ir de una negra a una blanca, por ejemplo, o ir de una negra a un silencio. Esa forma funcionaría, pero la música está basada muchas veces en motivos que se repiten a lo largo de una pieza. Por ejemplo, ta, tirirá, parará, parará. Está trabajado sobre el ritmo ta, 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 ta. Entonces, no funcionaría muy bien porque no reconstruiría esa idea de lo motívico. Si uno quiere reconstruir esa idea de lo motívico, es posible que lo mejor que pueda hacer es parecido al juego de dados de Mozart, pero solo en ritmo. Uno tiene unas células rítmicas y una matriz de probabilidades que le define ir de la célula 1 a la célula 1, es decir, repetirla, o ir de la célula 1 a la célula 2, o ir de la célula 2 a la célula 5, etcétera, entre células. Creo que esa puede ser la manera que mejor funciona. Ahora, hay otras cosas que también sirven para construir ritmos que son bien interesantes. Los que están matriculados en el otro curso, ahora les voy a mostrar una cosa que se llama secuencias euclidianas. Y a ver si yo me vengo por aquí al otro curso y les pasteleo un poco para antojarlos del curso en el que no están. Las secuencias euclidianas permiten también generar ritmo y se pueden implementar perfectamente en todos estos medios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta. Las secuencias euclidianas son ritmos obtenidos a partir del máximo común divisor de dos números. Se los inventó por allá un señor que se llama Gottfried Toussaint, un informático, no un músico, y el ritmo euclidiano lo que hace es que trabaja con dos números. Distribuye el primer número de bits o de pulsaciones entre el segundo número de pasos en los que se divide ese bit, distribuye equiespacialmente. Lo interesante es que yo podría generar, usando ritmos euclidianos, cosas que están en las músicas populares, por ejemplo, y aquí hay varios ejemplos de, por ejemplo, el tresillo cubano como un ritmo euclidiano entre 3 y 8, o el cinquillo cubano, estoy con los ejemplos cubanos, oye, como una secuencia euclidiana entre 5 y 8. Entonces, esa es otra forma de trabajar con ritmos. Habría realmente muchas. Por ejemplo, trabajar con la perspectiva evolutiva. Podría utilizar esa perspectiva evolutiva para construir ritmos basados en un cromosoma que experimenta mutaciones, cruces, etcétera, y se va reproduciendo como si fuera individuos de una especie, y alguna función matemática va escogiendo cuáles son los mejores individuos para pasar a la siguiente generación. Eso lo podría hacer una función matemática, pero también lo podría hacer un compositor al que en cada una de las generaciones se le muestra: estas fueron las ideas rítmicas, y él dice, me gustan esta y esta y esta y esta, y entonces esas se toman para la siguiente reproducción, para el siguiente proceso reproductivo evolutivo. Esa es otra forma de hacerlo. Y hay muchas más, Daniel, pero el ritmo eventualmente puede ser un poco más complicado. Ahora ustedes pueden decir, profe, pero es que lo que usted generó en el tutorial, por ejemplo, de música generativa basada en números aleatorios, me va a dar melodías que no tienen mucho sentido melódico. Y entonces,
¿cómo hago para que se agrupen en forma de fragmentos de escalas, arpegios, ese tipo de cosas? Y ahí la respuesta la empiezan a dar sistemas como las cadenas de Markov, matrices probabilísticas, para traducirlo de una manera muy simple, o como la computación evolutiva. Pero la mejor manera de todas en este momento, digamos que todo eso pertenece un poco al pasado, aunque sigue siendo útil en este momento pensar en eso, es trabajar con aprendizaje automático. Es decir, yo cojo un sistema, le entrego un montón de datos para que el sistema se los estudie y, por ejemplo, me entregue un catálogo de células rítmicas en una matriz de probabilidad. Entonces lo que estoy haciendo son cadenas de Markov, pero la matriz de probabilidad, una matriz así gigante, por ejemplo, de 100 de 1 millón de filas y 1 millón de columnas con posibles células rítmicas, no la construí yo, la construyó un sistema de aprendizaje automático a partir del análisis de un material musical. Para allá es para donde seguramente van todos estos procesos evolutivos. Aunque yo me atrevo a pensar que siempre en la música tiene sentido volver atrás porque los procesos del pasado siguen teniendo su sentido. Bueno, me devuelvo entonces a retomar y Muchas gracias, estábamos. profe. Listo, hombre, a ti, muy interesante la pregunta. Entonces vamos a tratar de construir un poco de definición de qué es eso de música generativa. Y me voy a basar un poco en el curso de música generativa del profe Valerio Velardo. Valerio es un profesor de la Universidad Pompeu Fabra que está, digámoslo, muy metido en las comunidades que están trabajando hoy con este tema. Unos conceptos previos en relación con esto. Diferenciemos tareas inteligentes de tareas creativas. En la fotico que tienen acá, tienen un ejemplo de tarea inteligente. Aquí lo que estamos haciendo es un sistema de reconocimiento de objetos, lo que se puede usar a través de unas técnicas que se llaman visión artificial. Él tiene, por ejemplo, que decir, voy a encerrar en un recuadro rojo, o voy a delimitar cuáles son las coordenadas, ahí está representado con un recuadro rojo, de los objetos que no son personas. Y voy a representar en recuadros amarillos las personas. Piensen que ese tipo de tareas, por ejemplo, son interesantes para alimentar, digamos, un sistema de conducción autónoma, que tiene que saber si se va a chocar con un poste o si eso es una persona, por ejemplo. O el sistema que hay en las unidades residenciales para que le abra la puerta a los carros que están registrados, que es capaz de darse cuenta que eso es un carro, en primer lugar. Si es un carro, darse cuenta que tiene placa, leer la placa, identificarla y buscar en una base de datos. Son tareas inteligentes. Tiene una ventaja y es que se puede definir de una manera muy clara y muy objetiva si esa tarea está siendo bien ejecutada o no. Alguien o algo puede decir, eso sí es una persona y eso sí es una lámpara, perfectamente. Ahora las tareas creativas, por ejemplo, construye un poema. Si yo le pido a un sistema que construya un poema, de cómo hago para decir si el poema está bien o está mal, cuáles son los criterios. Es que ahí entra la subjetividad, depende del poema, puede que esté bien para que un chico de primaria se lo mande a la noviecita, pero no parece un poema de Borges, ni parece un poema de Edgar Allan Poe. Pero, ¿y por qué no parece un poema de Edgar Allan Poe? No, pues por el lenguaje, por el vocabulario, por las figuras literarias que utiliza, que ya son muy gastadas y muy usadas. No tienen. Miren que ahí el evaluar si eso sí es o no es lo que se estaba esperando se convierte en una tarea altamente compleja y altamente subjetiva y ambigua, por supuesto. Entonces, en las tareas inteligentes es posible dos cosas. La primera, determinar claramente una métrica de éxito objetivo. Es decir, es fácil determinar, por ejemplo, el porcentaje de objetos reconocidos. Piensen en la foto de encima. Pero si yo estoy juzgando la calidad de una obra de arte, si un cuadro está bien o no diseñado, eso es, dice Valerio Velardo, y me gusta mucho la forma de expresarlo, filosóficamente imposible. Porque yo no solamente puedo evaluar un cuadro como la Mona Lisa diciendo sí, es una señora y las señoras tienen dos ojos y tienen una nariz y todo ahí está bien puesto desde el punto de vista de la perspectiva, sino si eso hace un aporte significativo al arte desde los criterios absolutamente subjetivos que tiene este problema.
Un sistema de inteligencia artificial que está generando música como Suno o como Udio, la música es muy buena o muy mala. Depende si yo le pregunto a un usuario normal, a una persona de a pie, o le pregunto a un compositor, o a un músico, o a un musicólogo, o a un etnomusicólogo. Las respuestas van a ser absolutamente dispares. Pero en un sistema que reconoce gatos y perros, la respuesta va a ser absolutamente objetiva. Este es un gato, este es un perro, punto. Bien, en las tareas creativas también no es posible tener una buena descripción formal del problema. El problema es vasto, subjetivo y ambiguo. El problema, por ejemplo, de generar música, de generar, pensémoslo más chiquito, melodías, es ¿en qué consiste generar melodías? Ordenar notas. ¿De acuerdo con qué? Con unos patrones, con unas reglas, con unos estilos, con unas tradiciones estilísticas a nivel de la historia. Es decir, el problema es tremendamente ambiguo. Si nosotros hacemos un ejercicio ya de delimitación para que lleguemos a una definición, podemos establecer unos campos que están dentro de otros. En primer lugar, ese campo grande que es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial consiste en hacer que las máquinas puedan simular que hacen tareas de los hombres. Por ejemplo, conducir un carro. Y simular a veces llegan en estos momentos a la posibilidad, por ejemplo, de que en serio existen flotas de vehículos autónomos que ya están prestando servicio en distintas ciudades, más allá que simular. Al punto de que uno pueda no saber si es un taxista de verdad o un taxista normal. No estamos hablando de la canción de Arjona, que ella, el taxista se enreda con la... No, es otra cosa. Bien, la creatividad computacional es un campo que está metido dentro del campo de la inteligencia artificial y ya se refiere a sistemas que puedan simular tareas creativas, como pintar un cuadro, como hacer una melodía, etc. Y dentro de ese mundo de la creatividad computacional podemos contar la música generativa. Ahorita vamos a llegar a una definición. Muy bien, eso es un campo absolutamente inter y transdisciplinar, se conecta con un montón de otras disciplinas. Vamos a revisar qué es lo que hace una IA seduciendo a la vida. Pero a la IA no le pudieron besar hasta la sombra, como dice la canción. Muy bien, el primer campo que se conecta con esto entonces es el campo de la inteligencia artificial. El segundo campo que se conecta es el procesamiento digital de señales. Si yo necesito construir un audio que se parezca a unos audios que el sistema ha utilizado, pues tiene que ser capaz de procesar esas señales para, por ejemplo, quitarle la reverberación, optimizar los volúmenes, separar las fuentes y poner los instrumentos separados para poderlos analizar, cosas de esas. Ingeniería de software, ahí hay procesos de desarrollo de software, evidentemente. Cognición musical. La cognición musical es una rama de la psicología que funciona, que trata de explicar cómo funcionan los procesos creativos y los procesos operacionales de la música, que trata de explicar qué hay en la mente, por ejemplo, de un improvisador de jazz cuando está improvisando, qué procesos mentales suceden allí. La cognición musical se alimenta mutuamente de la inteligencia artificial, porque el poner a las máquinas a hacer eso nos puede ayudar a entender cómo es que las personas lo hacen. Carlos Andrés, levantaste la mano, pero la escondiste. Profe, no, fue un error, qué pena. Ok, hombre, está muy bien. El otro campo, pues obviamente es el de la teoría musical. Y ese que es un campo que tiene todos los subcampos que ustedes conocen. Ahí podemos contar la teoría musical vista de una manera amplia, podemos contar la armonía, el contrapunto, la orquestación, la composición y una lista casi infinita. La musicología y la etnomusicología, como unas miradas que tratan de explicar cómo funciona la cultura y además cómo funciona esa cultura, cómo funciona la música y cómo funciona la música dentro de los procesos culturales y los procesos históricos y los procesos antropológicos, humanos. La Music Information Retrieval. Esta rama se trata de utilizar música codificada en audio o en partituras para extraer de ella características musicales. Por ejemplo, si yo tengo un audio, un sistema de Music Information Retrieval me podría determinar cuál es el tempo de ese audio o en qué tono está, en qué tonalidad está.
o cuáles son sus secciones para partirlo formalmente, o cuál es su armonía. Y ya dijimos pues que la inteligencia artificial no solamente se relaciona, sino que la música generativa es un subcampo. Llegamos a una definición. La definición que propone Belardo es que música generativa es el arte y ciencia de desarrollar programas de computador que creen música con un grado variable de autonomía. Detengámonos un poquito en algunas de estas palabras para decir que es una combinación de arte y ciencia. La frontera entre esas dos cosas es una frontera permanentemente diluida que tiene que ver con el desarrollo de software y que esos sistemas tendrán un grado absoluto de autonomía o variable de autonomía. Es decir, el sistema podría ponerse a hacer música cuando le provoca hacer música y ponerla a sonar, por ejemplo, en un sistema de música ambient para aeropuertos, como el de Brian Eno. Pero también podría trabajar de manera asistida con el compositor, donde el compositor le dice, bueno, muéstrame posibilidades de melodías, me gustan estas, haz una evolución de esas melodías usando un sistema de computación evolutiva, me gustan estas, proponme una armonía para esta melodía que me gustó. Eso ya es una música generativa con un nivel de autonomía de la máquina bastante más inferior, lo que significa que estamos llegando a ese extremo de la definición que se llama creación musical asistida por sistemas de cómputo. Hay que decir que esto, a pesar de que tiene que ver con ingeniería, es sobre todo artesanía. Se trabaja muchísimo con ensayo, error, y se trabaja mucho con procesos de oficio que se parecen más a la artesanía que a los procesos científicos o ingenieriles. Una comunidad en Slack. Slack es un sistema parecido a WhatsApp, pero bueno, que sirve para muchas cosas. Y aquí hay una comunidad que se llama Sound of the AI, que tiene mucho sentido, muchos lo recomiendan porque parece que es el fórum donde en este momento se está hablando de esos temas y los que están allí son los protagonistas de esa historia. Sí, Daniel, contanos. Profe, a propósito de ese proceso de artesanía que usted menciona como sobre el diseño de este tipo de asistentes o de máquinas, recuerdo un término que usó como un compañero que fue como luthieres digitales o luthieres electrónicos, porque básicamente volvimos a eso, pues como a ir ensayo, error, puliendo poco a poco las capas, tuneando parámetros y dándoles forma para generar como una interacción hombre-máquina que sea más fluida o que genere como una mejor interfase, básicamente. Sí, Daniel, muchas gracias por el aporte. Todas estas cosas que tienen que ver no solo con la música generativa, sino por ejemplo con la ingeniería de audio y con la síntesis y la creación de instrumentos digitales o instrumentos sintetizados a partir de parámetros, es tanto ingeniería y ciencia como artesanía. Piensen, por ejemplo, que yo puedo escoger en un proceso de audio un compresor no solamente por el efecto que va a producir el compresor y por el procesamiento que necesito que haga, sino muchas veces le puedo decir al compresor, no haga nada, pero agréguele un poquitico de calor a la señal. Es decir, simplemente lo inserto en la cadena porque subjetivamente los efectos secundarios de la circuitería que tiene ese aparato me generan unos armónicos que me gustan para determinado estilo de música. Y miren cuánto es el nivel de ambigüedad y de subjetividad de lo que acabo de decir. Muy bien. Music Information Retrieval, entonces podemos decir de alguna manera que es una especie de polo inverso de la música generativa. Music Information Retrieval trata de extraer características de la música. Podrían servir para entrenar un sistema de inteligencia artificial, pero la música generativa trata de extraer música de las características. Miren dónde está ese contrario que es muy bonito. Conceptos que son medio sinónimos y medio limítrofes con el de música generativa. Composición algorítmica, metacreación musical, ese me parece muy interesante, música procedimental, generación procedimental o procedural de sonido, Music AI y Creative Music AI. Los grandes retos de estos procesos de música generativa en este momento de la historia son
cómo representar la música, cómo evaluar los sistemas de la salida de la música generativa y cómo evaluar los sistemas de música generativa. Muy bien, hasta ahí una introducción que de alguna manera está resumiendo y comentando el video de Valerio. Les recomiendo ver de esa lista de reproducción que es el curso de música generativa de Valerio Velardo, los 2 primeros videos que creo que pueden ser muy interesantes y muy ilustrativos en este punto en el que vamos. Aquí nos empezamos a pasar entonces un poco al mundo de los conceptos y técnicas en inteligencia artificial, que a veces hago unos preordenamientos de cositas. Muy bien. Y para eso vamos a partir de una presentación rápida en la que voy a tratar de explicarles de una manera muy simple en qué consiste el Machine Learning y las redes neuronales. Esto va a generar la tarea de que ustedes... sí, perdón, esto está puesto al revés. Esto les va a generar a ustedes la tarea de que se estudien los videos que siguen aquí. Los videos que siguen aquí son de un youtuber muy interesante en este campo que tiene un canal que se llama .csv. Se los recomiendo altamente, pero en este caso les encarezco que para la próxima semana le echen una mirada a estos primeros 4 videos. Son de 20 minuticos, le sacan 4 momenticos en la semana. Vamos a la presentación en la que les voy a tratar de explicar de una manera rápida en qué consiste este cuento. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial, aprendizaje automático y redes neuronales, una introducción ampliada. Primero, ¿qué es inteligencia artificial? Dicho de una manera coloquial como para que lo entienda un niño, es como crear un cerebro digital que puede realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Una definición formal, la propuesta por McCarthy en 2007. La inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Es tramposamente ambiguo, me gusta mucho y es muy interesante. .csv en el primer video que ustedes van a ver propone otra definición y lo interesante es una definición de la década de los 50. Es en la década de los 50 cuando se empieza a hablar de inteligencia artificial. Ahora las máquinas no daban la talla, había mucho más vuelo en las personas que se estaban soñando estas cosas que en las máquinas, pero gracias a que desde los 50 se viene moliendo el tema, hoy tenemos tantas cosas que decir. Ejemplos: sistemas que pueden componer melodías o pueden componer música, o en el mundo de lo no musical, por ejemplo, los asistentes de voz como Siri o Alexa, que pueden entender y responder comandos de voz, y los vehículos autónomos que pueden navegar por las calles sin intervención humana. No me aguanto las ganas de compartirles el chistecito que oí. Un tipo de esos perro infiel terrible le dice a Alexa: Alexa, ponme un poco de música. Y Alexa dice: primero que todo, yo soy Siri. Segundo, con mucho gusto. Muy bien. Aprendizaje automático. Entonces el aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial. ¿De qué se ocupa? Se enfoca en crear sistemas que pueden aprender y mejorar por sí mismos. Miren la ilustración que está puesta allí, claramente representa lo que pretendemos decir, un robot que se está sentando a estudiar un tema. Por ejemplo, cómo componer músicas de determinado estilo. Una definición formal. A propósito, de 1959, miren desde cuándo estos temas están siendo estudiados. El aprendizaje automático es el campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Antes, si yo quería que un robot caminara, tenía que enseñarle al robot a caminar. Ahora le enseño al robot cómo aprender a caminar. Muy bien, ejemplos de aprendizaje automático, un programa que aprende a reconocer géneros musicales, sistemas de recomendación de las plataformas de streaming, filtros de spam en el correo que tratan de ver si un correo es spam o es un correo deseado. Aquí hay un enlace, les puse un enlace a un videito muy interesante que cuenta cómo funciona el algoritmo de recomendación de Spotify. Me parece además muy interesante que ustedes lo vean porque
tratar de entender ese tipo de cosas nos ayuda a pensar en cómo penetrar el mercado con nuestras músicas, porque van a ser juzgadas por sistemas de inteligencia artificial que le van a decir a las personas qué escuchar y además que van a direccionar nuestras músicas hacia personas determinadas. Entonces, tratar de entender qué hay detrás de eso creo que es fundamental para nosotros los músicos. Muy bien. ¿Qué tiene por dentro un sistema de aprendizaje automático? Básicamente la arquitectura, aunque hay otras cosas de estos sistemas, se basa en unas unidades, unos pequeños programitas o fragmentos de código, o mírenlo por ahora como quieran, que se llaman neuronas. Y esas neuronas es un modelo vivo inspirado, están pensadas en la idea de cómo trabaja el cerebro. Piensen un poco que el cerebro lo que hace es que hay una cantidad enorme de neuronas que se ocupan cada una de tareas muy simples, pero que a lo largo de la experiencia del aprendizaje van creando lo que se llaman conexiones sinápticas. Esta se conecta con aquella otra, etcétera, etcétera, y así se va construyendo el conocimiento. ¿Qué hacen las redes neuronales artificiales? Exactamente lo mismo. Utilizan las neuronas para configurarse de determinada manera para resolver determinada tarea. Entonces, cuando uno está entrenando una red neuronal, a través de datos, a través de ejemplos, la red neuronal se está configurando para hacer la tarea, está definiendo unos parámetros y unos valores que son la configuración de la red neuronal, y uno va probando el entrenamiento a ver en qué punto, por ejemplo, la red neuronal es capaz de diferenciar gatos de perros. Bien, entonces las redes neuronales son un tipo de modelo de aprendizaje automático que está inspirado en la manera en que funciona no solamente el cerebro humano, sino el aprendizaje biológico, para decirlo de una perspectiva más amplia. La definición formal: las redes neuronales artificiales son sistemas computacionales vagamente inspirados en las redes neuronales biológicas que constituyen los cerebros animales. Muy interesante esa definición, que además es de 2016, cuando el tema estaba un poquito más en pañales de lo que está hoy, donde nos reconoce que realmente eso no casa del todo con lo que hace una neurona de verdad. Hay una inspiración, pero es una inspiración vaga. Está inspirado es una buena palabra. Venimos hablando de redes neuronales aproximadamente también desde los 60. Lo que pasa es que no se había podido hacer sistemas de redes neuronales que hicieran cosas como las que hacen hoy, porque no teníamos máquinas con la capacidad de cómputo y la velocidad y las prestaciones que tenemos el día de hoy. Esas neuronas, piensen que pueden ser muchas, del orden de millones, inclusive del orden de billones o trillones, se organizan básicamente en capas. Y tenemos tres tipos de capas: la capa de entrada, por donde entran los datos; la capa de salida, por donde sale la respuesta de los datos; y las capas ocultas. De cómo se organiza el peso de cada una de esas neuronas, es decir, el nivel de protagonismo que cada una de esas neuronas tiene, y otros parámetros, por ejemplo, tiene un parámetro que se llama sesgo o bias, depende la respuesta a la tarea. Entonces imagínense que, por ejemplo, en estas señales de entrada X1, X2, X3, XN, lo que estamos entrando son píxeles de un dibujo de un perro o un gato. Y la capa de salida va a tener solamente dos salidas: perro, gato. Y los puntitos que hay aquí en el dibujo representan las neuronas, y las líneas entre ellas representan esas conexiones sinápticas entre las neuronas, que naturalmente eso no es tan vivo inspirado como para que se llamen conexiones sinápticas, pero es una analogía que soporta lo que estamos tratando de explicar. Ejemplos de redes neuronales. Seguimos con el mismo tipo de cosas. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial. Les cuento que Medellín está estrenando un sistema de reconocimiento facial para las fotomultas. Antes las fotomultas eran a personas indeterminadas. Hoy están siendo capaces de decir: el que va conduciendo ese carro y salió el día de pico y placa es usted. Y le mandan el parte ya no a la dirección donde está registrado el carro como parte a persona indeterminada, sino el parte específico a la persona, para que sepan y se preparen. O la traducción automática de idiomas en tiempo real. Aquí les pongo el enlace a un videíto sobre cómo funciona la identificación facial,
bastante interesante. Resumen, la inteligencia artificial es un campo amplio que busca crear sistemas inteligentes. El aprendizaje automático, una forma de lograr esto, permitiendo que los sistemas aprendan de los datos, y las redes neuronales son un tipo específico de modelo de aprendizaje automático inspirado en el cerebro humano. Santiago, yo no sé si a vos te reconocería. Esos sistemas cada vez son capaces de reconocer más rostros y es una cosa pues increíble. Va a llegar a un punto donde nosotros estemos tan vigilados que vamos a estar básicamente en otra era, no la era donde nos tenían que encerrar en la cárcel, el hospital y los lugares de reclusión como las universidades y los colegios para que nos entrenaran y nos disciplinaran el cuerpo, como decía Foucault, sino la época donde todo se construye a través de los sistemas de vigilancia que están inmersos por todas partes, como una especie de Dios que lo puede ver todo, como una novela que les recomiendo mucho de Orwell que se llama 1984. Bueno, Daniel. Una respuesta a eso, profe, es esa expresión de, pues no sé si entra como en el maquillaje o la performática o qué, que vendría siendo el computer dazo, que es como maquillaje que intenta modificar las sombras de la cara para que no sea reconocible. Bueno, la parte del activismo. y, eso es bien interesante porque entonces siempre vamos a tratar de inventar sistemas que impidan que los otros sistemas hagan lo que supuestamente hagan. Pero además los artistas tenemos una conexión con la idea activista, hacktivista, como le quieran decir, de plantear reflexiones sobre eso que está pasando a partir del uso de la tecnología y a partir del uso del arte. Muy bien, chicos, nos acabó el tiempo en televisión es corto, ahorita les mando la grabación y recuerden que les encarezco entonces repasar esta presentación para que tengan esos conceptos claros y luego pegarle una miradita a los vídeos de .csv, especialmente los 1, 2, 3 y 4 que están en este punto. Muy bien, dos intervenciones rápidas porque me tengo que ir para la otra clase donde están casi todos ustedes mismos. David. Buenos días, te comento, mira que en la sección de archivos donde tenés pues todo este material que estoy viendo en pantalla, no me aparece. Te muestro cómo es que lo llegas a él. Mira, en el Teams, cuando estás en el equipo del curso que se llama Música Generativa e Inteligencia Artificial, hay una parte que dice trabajo de clase. Y en esa parte, aquí están dos cosas. Uno, generalidades y grabaciones de clase. Aquí puedes ver las grabaciones de cada clase, llevamos dos. Y esta es el curso de Moodle. En este curso de Moodle, que por cierto, si no están logueados, les pregunto si se van a loguear, díganle entrar como invitado, están todas las cosas que estamos viendo en este momento. Este enlace lo puedes marcar en tus favoritos para que vuelvas a él rápido, pues sin recorrer toda esa ruta que te acabo de decir. ¿Está bien, David? ¿Te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo, con todo gusto. Y Juan David. Juan David y Yamid. Hola, hola. Profe, ¿No? no sé, yo hago la Sí. pregunta. Profe, lo que pasa es que pues yo apenas pude tener el enlace hoy, entonces no sé si pues no tengo la invitación a este Teams o simplemente entrando al Teams ya me aparece o necesito una invitación extra. ¿Vos hiciste ajuste? Sí, en ajustes, Mándame profe. para que revisemos rápidamente ahorita, me mandas por el chat de WhatsApp tu correo institucional. Ajá. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Profe, y yo Ok. también. Entonces, lo mismo. Ok. Que yo te mandé el correo ayer, pero no me has metido todavía. Ay, qué tan. WhatsApp es una cosa muy horrible porque va enterrando todo. Yo ahorita me siento Te lo a vuelvo a mandar al responderlo. grupo. Sí, volvémelo a mandar para verlo ahí fácil, sí. De una. Gracias, Ok, profe. Listo, listo. profe, muchas Bueno, gracias. chicos, muchas gracias por todo. Que tengan un feliz resto de día. Perdonen despedirme así tan rápido. Chaito. Chao, profe. Hasta Muchas luego. gracias, profe.